Nuestro Dios y Padre Celestial bendiga a todos mis hermanos en la fe y todas mis hermanas que también son portadoras de esta fe y que estamos siguiendo las lecciones de la escuela dominical. Esta ocasión platicaremos de la lección número 24 que lleva como título La palabra de Dios, autoridad suprema para el hombre. Repito, la palabra de Dios, autoridad suprema para el hombre. Tendremos dos lecciones con este tema de la palabra de Dios antes de entrar plenamente al tema de la soberanía de Dios. Hemos terminado ya con las 5 solas y espero, confío en Dios, que Él respalde con su autoridad toda esa palabra comentada, explicada, y que mis hermanos sean edificados en la palabra de Dios. Entonces, sin más, vamos a compartir nuestro video y me haré un poquito más grande para entrar a posicionarme de este lado. Como decíamos, hermanos, la lección 24, que es parte de dos lecciones que tienen que ver con la palabra de Dios y que es la autoridad suprema para el hombre. Bueno, recordemos que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vean ustedes las características de esta descripción que hace el apóstol Pablo. Por supuesto que Pablo está hablando de lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Para él, en ese momento, era la Biblia hebrea o la escritura hebrea, que hemos dicho contenía 3 secciones: la Torá, que es la ley de Dios, los Nebim, que son los profetas, porque la palabra Nebi significa profeta, y los Ketubim, o sea, los otros escritos. Bueno, cuando Pablo describe esa escritura, dice que es inspirada por Dios, y ese es el punto fundamental de estas dos lecciones que tendremos, de que debemos recordar que la palabra de Dios es precisamente inspirada por Él, que Él mismo usó a su espíritu para inspirar a los autores humanos para que pudieran escribir el pensamiento de Dios en palabras que pudieran entender los receptores de este mensaje en su oportunidad, y siglos más adelante nosotros, los de habla hispana, podamos también recibir la escritura, la palabra de Dios, y saber que es inspirada por Dios y que además es útil para enseñar. Hay no menos de 10 palabras en griego que describen la función de enseñar, pero una de las que usa el apóstol Pablo es que la escritura es como un pedagogo que lleva al niño de la mano y que lo va conduciendo por el camino que el pedagogo ya transitó, que él ya caminó, y que lleva al niño tomado de la mano, sujetándole para que camine esa vereda, ese sendero, y este es el pedagogo o el ayo que menciona Pablo en la escritura. Pero no solamente es útil para enseñar, sino también para redarguir. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Significa que cuando alguien se pone como adversario a la palabra de Dios, alguien es un oponente a la palabra de Dios,
mis hermanos, la misma palabra de Dios lo redarguye, es decir, usa sus argumentos, los argumentos de la persona que está atacando la palabra de Dios, y los cambia para que esta persona los entienda en lo que es la verdad de la palabra de Dios y se sienta redarguido, es decir, convencido aún por sus propios argumentos de que es inútil ponerse en contra de la palabra de Dios porque es la verdad absoluta. Y luego, pues también es útil o es para instruir en justicia. Claro, nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, pero no lo sabríamos, mis hermanos, si no fuera por la Sagrada Escritura. Luego en el Salmo 119, versículo 160, quise también poner este texto que dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Está en nuestras Biblias Reina Valera, en el Salmo 119, 160. Lo repito, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Bueno, en la lección de esta hora, la lección 24, en donde la palabra de Dios es la autoridad suprema para el hombre, nosotros tenemos que recordar, pues, que la escritura es inspiración de Dios, que es autoridad porque Dios tiene todo poder para respaldar su palabra con su propia autoridad, que es suficiencia porque nadie puede ya agregarle algo ni poner ningún principio de hombres o de humanos, de sabiduría humana, ponerlo ni a la par, mucho menos encima de lo que es la palabra de Dios, porque esta es suficiente como regla de fe y conducta, como regla de moralidad, es totalmente suficiente para que nosotros podamos entender el pensamiento y el corazón de Dios. Entonces, la palabra de Dios también es su inerrancia. Es inerrante la palabra de Dios. No hay en ella error. Podrá haber errores, y eso sí, con mucha frecuencia los descubrimos. Podrá haber errores en la impresión de la Biblia, de lo que es el libro, pero no en la palabra de Dios. La palabra de Dios está libre de todo error porque por eso es la palabra de Dios. Muchas veces en las librerías pues nos venden a bajo precio algunas Biblias y uno se pregunta por qué no las venderán a bajo precio, ¿no? Si siendo que esta Biblia vale tanto. Y nos damos cuenta después ya cuando la leemos, claro, los que la leemos, porque hay gente que la compra y la guarda o la lee cada 8 días, nos damos cuenta que trae muchos errores de impresión, textos medio terminados o con otras palabras. Yo tengo una Biblia que, debo decirlo, me la regalaron allá en Miami, y esa Biblia, pues me la regalaron, pero contiene muchos errores de impresión. Y repito, los impresores se equivocaron en muchas partes de la Biblia y he contado no menos de 15 errores y los tengo anotados para no volver a adquirir una Biblia de esas. Bueno, eso, la inerrancia no está puesta en dudas. La palabra de Dios es verdad absoluta. Entonces, inspiración de la palabra de Dios, autoridad de la palabra de Dios, suficiencia de la palabra de Dios e inerrancia de la palabra de Dios son conceptos que vamos a estar manejando. Pero debo decirles, mis hermanos, que yo quiero iniciar estas 2 lecciones con un tema muy importante de cómo nos llegó la Biblia. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, con otros conceptos, otros autores, pero hoy he querido, como un recordatorio de nuestro gran hermano, el doctor Luciano Jaramillo Cárdenas, el cual nació en Colombia y que hizo estudios
sacerdotales de la Iglesia Católica Romana. Se convirtió en un sacerdote católico romano, pero más adelante, por el trabajo de un misionero presbiteriano, nuestro hermano Luciano Jaramillo se convirtió a la fe de Jesucristo y entró a formar parte de las filas del verdadero ejército de Dios, que es la Iglesia. Entonces, nuestro hermano, como fue el fruto de la obra de un misionero presbiteriano, pues abrazó la expresión de fe de la Iglesia presbiteriana y se hizo también a través de los estudios en el seminario, se hizo pastor de la Iglesia presbiteriana, pastor presbiteriano. Pero nuestro Dios tuvo a bien, le plugo a Dios apartar su espíritu de su cuerpo el día 1 de febrero de este año 2021. No fue por causa del COVID, fue un problema complicado en sus riñones. Y entonces fue llevado a la presencia de Dios. Nuestro hermano Luciano Jaramillo Cárdenas dejó un vasto legado muy apreciado porque escribió no menos de 15 libros, además de miles de predicaciones que él realizó en toda América y en algunos países de Europa. Y nuestro hermano, además, como una gran importancia de todo su legado, él coordinó a 20 biblistas, fíjense ustedes, de 15 países de América, y que estos 20 biblistas eran de 14 denominaciones, o sea, 14 expresiones de fe del cuerpo de Jesucristo. Y el resultado de este trabajo de la coordinación de los 20 biblistas nos trajo como resultado la nueva versión internacional. Tardaron 10 años de mucho trabajo, de arduo trabajo, pero por amor a Dios y por amor al pueblo latinoamericano, a la Iglesia de América Latina, estos hermanos no claudicaron, sino que se empeñaron fuertemente en servir a Dios, y como consecuencia de todo esto tenemos en las librerías y tenemos en el mercado bíblico lo que es la nueva versión internacional. Muy bien, pues nuestro hermano Luciano Jaramillo, yo lo conocí en Miami, allá por el año 1998-99. Tuve la ocasión de colaborar con él. Él fue mi jefe, por así decirlo, quizá por cuestión de más o menos un año en lo que nosotros hacíamos la transición para dejar de colaborar con la International Bible Society, ya que nuestro hermano Luciano Jaramillo fue nombrado el director para América Latina de este ministerio hispano. Entonces, todas las veces que yo estuve en Miami, no faltó ocasión para que el hermano Luciano me invitara, ya sea a su iglesia, a exponer la palabra de Dios, o ya sea a alguna célula de las que él tenía, en donde se reunían no menos de 10 personas, y también ahí me invitaba a él a exponer la palabra de Dios. En alguna ocasión, y no lo digo como jactancia, sino lo digo con gran respeto y para la gloria de Dios, en alguna ocasión él me presentó cuando estábamos en algún culto y dijo, de pocas personas yo aprendo de la palabra de Dios, pero del hermano Rubén Ortigosa, siempre que él habla, aprendo de la palabra de Dios. Y me dio mucho gusto haber colaborado con él en pocas ocasiones, muy pocas ocasiones. Otras veces en talleres que hacíamos en la oficina de las sociedades bíblicas, de la Ciudad Bíblica Internacional, talleres que hacíamos en donde yo participaba con un mensaje de la palabra de Dios. Y todo esto lo digo porque
nuestro hermano Luciano Jaramillo, para los hermanos que no lo conocen, fue una persona de gran respeto, un gran líder de la palabra de Dios, y a pesar de que tenía ese trasfondo de la Iglesia Católica Romana, pues él a veces decía bromas, algo gracioso lo decía con relación a todo el tiempo que él estuvo ministrando como sacerdote. Pero gracias a Dios que lo rescató y que el Señor lo puso como un soldado del Señor en las filas del ejército de la Iglesia cristiana. Bueno, de él, en alguna de tantas visitas a Miami, junto con el equipo de directivos y administradores de América Latina, que pertenecíamos a la Sociedad Bíblica Internacional, él nos instruyó respecto a este esquema que yo voy a mostrarles en esta hora. El título de este esquema es ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y recuerdo bien las palabras del hermano Luciano cuando él nos dijo, el principio de de todas las cosas y de todo lo que hay en la mente, en el pensamiento, en el corazón de Dios, el principio es Dios mismo. Así que si queremos buscar el origen de la palabra de Dios o el punto desde donde nos llegó la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que recurrir al pensamiento, a la mente, al corazón de Dios, porque a partir de ahí viene lo que conocemos como revelación, la revelación en la mente de los autores humanos. Es decir, Dios como principio y origen de todas las cosas, también en su corazón, su palabra ahí está presente, y es mucho más que lo que nosotros tenemos en los 66 libros. Pero lo que importa para el hombre es lo que Dios quiso comunicar. Hay muchas cosas más que están reservadas en Dios, en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, y que no tengo ni la menor duda que tendremos toda la eternidad para que nuestro Dios nos comunique, nos revele, descorra ese velo y nos deje al descubierto lo que es su corazón, lo que es su mente y sus pensamientos. Entonces, es por medio de la revelación que el mismo pensamiento de Dios y la mente y su corazón vienen a la mente de los autores humanos. Llámese, por ejemplo, Moisés, a quien se le aplica toda la ley, desde los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aunque Moisés no haya escrito todo, absolutamente todo, porque obviamente él no escribió su propia muerte, pero se le atribuye la Torá a Moisés. Y junto, igual también, los libros de sabiduría se le atribuyen a Salomón, aun cuando él solo haya hecho alguna recopilación exhaustuosa, claro, guiado por el Espíritu de Dios, para que en este proceso de revelación pudiéramos contener o tener dentro de la Biblia los libros de sabiduría. Y, por ejemplo, también a David se le atribuye los libros de los Salmos, no todos, por supuesto, y ahora podemos decir con toda claridad, como lo han dicho hermanos desde siglos atrás, ¿no? Que el Salmo 119, que corresponde a el escriba Esdras, y que muchos ya lo hemos leído completamente, junto con el total de los Salmos, que tiene 2.462 versículos, el libro de los Salmos, y que es el gran coloso de la Biblia, porque es el libro cuya estructura literaria contiene la mayor cantidad de capítulos y versículos. Bueno, todo esto que por la revelación llegó a la mente de los autores humanos y que fue escrita
tuvo la inspiración al momento de que fueron movidos por la inspiración del Espíritu Santo para poder escribir los libros de el pensamiento de la mente y del corazón de Dios. En escritura, bueno, primeramente para aquellos a quienes estaba dirigido. Ahora sabemos que los escritos originales fueron en hebreo, en griego y algunas partes fueron en arameo. Pero no olvidemos que en todo este proceso, la inspiración, que es el influjo, que es ese aliento, que es esa motivación celestial que el Espíritu Santo pone en esos escritores, o puso en esos escritores en la mente de ellos, para que pudieran en ese momento recibir el pensamiento y la mente del corazón de Dios, para que ellos a su vez pudieran escribir lo que conocemos como autógrafa. La autógrafa son los manuscritos originales de la Biblia. Es como su nombre lo indica, autógrafa es lo que originalmente de su puño y letra escribieron los autores humanos en lo que llamamos ahora manuscritos originales de la Biblia. Pero ustedes saben, hermanos, y yo también lo sé, que estos manuscritos originales no existen. Y hay muchos factores que provocaron su desaparición de ellos. El paso de los años, en la fragilidad de los materiales en los que fue hecho. Algunos eran cueros, algunos eran manuscritos de papel, algunos otros eran del cáñamo de los juncos, y algunos eran a lo mejor barro, arcilla, no sabemos bien, no tenemos evidencia porque ya no existen, sino que recurrimos a lo que se usaba en aquellos años en los cuales Dios inspiró para que se escribieran los manuscritos originales. Pero, pues tenemos que decirlo con cierta nostalgia y con mucha tristeza, que ya no existen. Pero gracias a Dios que durante la existencia de estos manuscritos originales, el pueblo judío fue sacando copias que obtuvieron, y nos consta por lo que sabemos y hemos leído de los judíos, de su gran apego a la fidelidad de lo que escribían. Es decir, no todos, por supuesto, porque ya ustedes han escuchado de nosotros mismos, como en el libro de Jeremías en el capítulo 8, en el capítulo 8 de Jeremías, y el versículo 8, precisamente 8:8, dice: ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ya desde más o menos el año 600 antes de Cristo, ya tenía Jeremías esta queja de quien todo lo sabe, que es Dios, como Dios acusa a los escribas porque su pluma mentirosa escribió mentiras en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Así que ya desde ese entonces, y quizá desde antes, tiempos atrás, existía esta práctica pecaminosa, casi podríamos decir esta blasfemia, de modificar a juicio propio, a juicio humano, las copias que provenían de los manuscritos originales.
Pero no dudemos, hermanos, en que todo este proceso de cómo nos llegó la Biblia a partir de lo que es el pensamiento en la mente de Dios y en el corazón de Dios, tuvo el cuidado nuestro Dios de que su Espíritu Santo fuera preservando la verdad de la palabra que el Trino Dios quiso revelar a la humanidad y que además lo sigue haciendo ya no como revelación, sino como iluminación en las mentes y en los corazones de los cristianos. Entonces, para concretar aquí, manuscritos originales de la Biblia, que es lo que surgió por la inspiración del Espíritu Santo y que vino a la mente de los autores humanos, estos ya no existen. Pero repetimos, hubo muchas copias que el pueblo judío preservó con fidelidad, pero sobre todo por la dirección y la bendición del Espíritu Santo de nuestro Dios en todo lo que ellos hacían para ser cuidadosos. Insisto, a pesar de tantos escribas que habían hecho de la palabra de Dios una mentira y Dios los acusa en su oportunidad y les hace ver que su palabra, que es temida en muchas naciones, ellos tenían metidas ahí sus propios juicios, sus propios pensamientos y habían hecho eh, la Biblia con mentiras. Bueno, por supuesto que lo que se preservó, que llamamos el texto masorético o el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, lo que se preservó tiene la dirección y la bendición del Espíritu Santo de nuestro Dios y de Dios para que nosotros pudiéramos tener la verdad de la palabra de Dios. De los manuscritos originales de la Biblia, había que tomar en cuenta aquellos que realmente fueron inspirados y estos biblios se canonizaron. ¿Sí? No estamos hablando de la canonización tipo de la Iglesia Católica Romana que hace de los santos, no. Se canonizaron, estoy diciendo que se formó el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, o sea, una lista de libros que llegó a ser 66 libros, una colección de 66 libros de la Biblia. Les he explicado en otras ocasiones que la Tanaj, que es la Biblia hebrea, contiene solo 24 libros. ¿Por qué? Porque ellos tienen agrupados los libros de primero de Samuel y segundo de Samuel en un solo libro, primero de Reyes y segundo de Reyes también en un solo libro, y primero de Crónicas y segundo de Crónicas en un solo libro, y así varios libros que han agrupado de tal manera, ya lo explicamos en otra ocasión, hacen los 24 libros que son el canon de la escritura hebrea, lo que conocemos como Tanaj. Pero que cuando uno pone a detalle en la lista de esos libros, entonces son los 39 libros que tenemos nosotros en la Biblia Reina Valera y que existe esta misma lista, este mismo canon en todas las demás Biblias, en muchas de todas las Biblias que hay y que son, que contienen la verdad de la palabra de Dios. Entonces, estos 66 libros están canonizados, el canon del Antiguo Testamento que tiene 39 y el canon del Nuevo Testamento que tiene 27. Mucho se especula cuando uno se pregunta si el apóstol Pablo al escribir, al hacer sus escritos, él pensaba que Dios los iba a preservar por muchísimos siglos hasta llegar a nuestra era. Porque cuando él escribe que toda escritura es inspirada por Dios, sin lugar a dudas que está haciendo mención del canon del Antiguo Testamento, lo que es la Tanaj. Pero sabemos también que ya en su tiempo, él mismo recomendaba
que sus escritos, sus cartas de él que enviaba a determinadas iglesias, las hicieran circular en otras iglesias para que los hermanos también se pudieran enterar de la palabra de Dios que él ahí mismo escribía o que lo hacían sus amanuenses, los que colaboraban con él. Si él tenía el cuidado, es por el propósito que Dios quería, que la palabra de Dios tuviera expansión, otras personas más lo conocieran y lo que es el pensamiento en la mente y el corazón de Dios llegara a muchas, muchas más personas al corazón de ellos. Entonces el apóstol Pablo tenía cuidado de que sus escritos los leyeran no solamente las iglesias a las cuales él dirigía la escritura esta, sino que también la leyeran otras iglesias. Esto hacía posible entonces que ya, aún en vida del apóstol Pablo, circularan sus cartas para que otras iglesias las conocieran. Pero aún ante estas copias que los hermanos de las iglesias destinatarias hacían para compartirlas con otras iglesias, estas copias tenían la fidelidad de apegarse al texto original que había escrito el apóstol Pablo, y no solamente él, sino también Juan, también Pedro, también Santiago y por supuesto los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Autores como Lucas que eran muy, muy cuidadosos en lo que escribían y que además estaban muy interesados en que se dieran a conocer a gran cantidad de personas lo que ellos escribían. Así que en todo eso, ¿qué es lo que vemos? Pues la dirección y la bendición de Dios. Así que esta colección de 66 libros que fue canonizada y que hemos predicado también ya cuando fue esto, y tenemos que reconocer que fue la Iglesia Católica Romana la que reconoció estos libros como libros inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Y en qué lo observaron ellos o en qué se basaron para poder decir que esta canonización de estos libros eran los que debían de formar la escritura sagrada, la Biblia, la palabra de Dios? Pues seguramente, hermanos, en lo que el apóstol Pablo decía, toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando nosotros leemos cualquiera de los libros, de los 66 libros de la Biblia, hermanos, nosotros sentimos en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos persuade, nos convence que lo que estamos leyendo es inspiración. Ahora, externamente, ¿cómo lo notamos? Pues, hermanos, en que la palabra de Dios nos transforma. Ciertamente la transformación del cristiano es la acción del Espíritu Santo en conjunto con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos ayuda para que nuestra fe crezca. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene a ser real en nosotros, hermanos, cuando oímos la palabra de Dios. Y acuérdense ustedes lo que dice Romanos capítulo 1, palabras del apóstol Pablo, que el justo vivirá por la fe. De principio a fin, en la vida del justo, nuestra vida es por la fe. Jamás, jamás puede ni debe el cristiano hacer a un lado la fe. Jamás, porque solamente la fe es lo que es en nosotros la realidad de lo que oímos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, ahí tenemos la respuesta de cómo aumentar nuestra fe. ¿Cómo la aumentamos? Pues leyendo la palabra de Dios. Hermanos, si tú rara vez tomas este texto de la Biblia, la palabra de Dios, si tú rara vez tomas el texto para leerlo y para no solamente pellizcar por aquí, pellizcar por allá, que sí puedes hacerlo y si eso es lo único que haces, pues bueno, gloria a Dios por ello. Pero la Biblia tenemos que leerla completa. Son dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Son 1189 capítulos en todos los 66 libros y son 31.104 versículos en todos los 66 libros. Así que, hermanos, amemos la Escritura, amemos la palabra de Dios. Es importantísima, es el verbo de Dios, la Escritura, es el Hijo de Dios, porque Él es la representación absoluta y plena de lo que es la palabra de Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y sigue diciendo el Evangelio de Juan. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice el versículo 14, y aquel verbo, es decir, la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, esta colección de 66 libros ha sido tema de siglos, vamos a decirlo así, o de muchas décadas de estudio por una de las ramas de la ciencia bíblica que se llama la crítica textual. La crítica textual tiene como propósito acercarnos lo más que sea posible a lo que es la autógrafa, es decir, los manuscritos originales de la Biblia, los que fueron escritos por los autores humanos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios y en quienes por primera ocasión Dios reveló su mente y su pensamiento y su corazón. Entonces, estos manuscritos que dijimos que ya no existen, pero la crítica textual hace muy buenos esfuerzos, muy grandes esfuerzos para que por medio de esta colección de 66 libros, revisando toda la gran cantidad de manuscritos que existen, son más de 5.500 trozos, libros, pedazos de cueros, algunos en parte quemados, en parte destruidos, pero todo eso existe y existen también ya códices concretos, el códice sinaítico, el códice del Vaticano, el códice alejandrino, el códice bizantino, es decir, todo esto, y algunos son más antiguos que otros. Y ustedes saben, porque lo hemos dicho, hermanos, entre más nos remontemos a las fuentes del agua, necesariamente vamos a encontrar el agua más pura, más limpia, más clara, más nítida. Por eso la crítica textual se esfuerza en conocer aquellos textos que estén más cercanos a lo que es la revelación y la inspiración de Dios. Y este trabajo de la crítica textual ha dado como resultado lo que conocemos como el textus criticus, textus críticos, que contiene las Biblias, que contiene las Biblias en griego, en hebreo y en arameo modernos. Se acordarán, hermanos, que todavía hasta hace quizá unas 5 o 6 o un poquito más décadas, se ha venido trabajando con libros más antiguos o con manuscritos más antiguos
a los que conocemos como el Textus Receptus, que es el Nuevo Testamento realizado o creado por Erasmo de Rotterdam en el año 1516. Pero ya hoy en día, hermanos, además de que tenemos serias dudas con respecto a la fe de Erasmo de Rotterdam, el cual no quiso integrarse a las filas del protestantismo cuando Martín Lutero le pidió casi con lágrimas diciéndole que se pronunciara a favor de la reforma, y él prefirió continuar con las ideas y obedeciendo las órdenes del Papa. Hemos dicho lo que el Papa le dijo a Erasmo de Rotterdam, le dijo, usted, hablando de la reforma, usted creó el pollo, el huevo, y Martín Lutero lo empolló. Y a lo que contestó Erasmo de Rotterdam fue, sí, pero no pensé, jamás pensé que ese tipo de pollo brotara de ese huevo, ¿no? Refiriéndose a la reforma y a Martín Lutero, que estaba provocando una verdadera revuelta en toda Europa. Bueno, entonces la crítica textual viene a formar parte ahora de los tres grandes, diríamos, conjuntos de libros de los cuales se hacen las traducciones de la Biblia. Para el Antiguo Testamento, la Biblia se traduce a partir del texto masorético. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de los masoras y de la labor que hacían los masoras, de cómo integraron a las consonantes del alefato hebreo, integraron las vocales y además las indicaciones de cómo pronunciar ciertas palabras y qué entender de algunas palabras en especial. Todo esto fue hecho por los masoretas, pero estamos hablando del siglo X después de Cristo, siglo XI o XII después de Cristo, y, para el Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina, igual que la Biblia en inglés, la King James, y la Biblia en francés, y la Biblia en alemán, que de Martín Lutero, tomaron el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Bueno, y tomaron entonces, tenemos que ellos ya tomaron el texto masorético y el Textus Receptus. Pero ahora las versiones modernas de la Biblia ahora están tomando lo que conocemos como el Textus Críticus, que es la crítica textual, que es una ciencia de otras ciencias que tiene la Biblia, la palabra de Dios, y que tiene como propósito acercarnos a las fuentes de los manuscritos originales que, insistimos, ya no existen, ya no están, y fueron los manuscritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que de la mente de los autores humanos surgieran estos manuscritos. Bueno, entonces, pero sí, esto que son Biblia, griego, hebreo, arameo, modernos, es lo que conocemos como el Textus Críticus. Así que ya hay tres textos, hermanos, para que ustedes lo conozcan. El Textus Receptus para hacer el Nuevo Testamento. El texto masorético para hacer el Antiguo Testamento. Pero ahora, si se quiere hacer la Biblia completa, tenemos el Textus Críticus, que es donde puede tomarse en griego, en hebreo, en arameo, las Biblias y traducirlas con fidelidad, con un lenguaje hermoso, con un lenguaje bello, y poder comunicarlo a la mente de las personas, pero ya en nuestro siglo, lo que es la época moderna, porque ustedes saben, hermanos, que el lenguaje, como la vida de los seres humanos, nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros ya estamos hablando de lenguas muertas, el latín, el griego bíblico, el arameo bíblico y el hebreo bíblico
ya son lenguas muertas. Ya hoy, pues no las tenemos que las hablen más que cierto grupo pequeño, cierto sector de la fe cristiana y de la Iglesia Católica Romana. Pero ustedes pueden darse cuenta cómo aún los niños de hoy a nosotros nos impactan, ¿no? Yo, por ejemplo, oigo a un niño hablar, un niño de 4 años, de 3, de 5, y de veras que me impresiona su lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues, por la sencilla razón de que yo pertenezco a una generación anterior a estos niños de hoy en día y que nos impactan con su forma de expresarse o con la jeringonza que utilizan, es decir, en los vocablos que utilizan y que pues nosotros ya no captamos, ya no entendemos muy bien. A veces yo creo que tendríamos que preguntarles qué quiso decir con eso, ¿no? Pero bueno, esto es como un ejemplo de cómo las lenguas eh, tienen vida, pero también hay un límite para ellas. Después de lo que consideramos la crítica textual, la ciencia de la Biblia, entonces ya vienen las traducciones, que son las versiones modernas en español. La nueva versión internacional de la cual estoy aquí mencionando, la nueva versión internacional surgió en el año, si no mal recuerdo, 1999 o 2000. Ahí fue cuando se culminó después de una labor de 10 años de trabajo. Y tenemos que decir que también cuando la tuvimos en nuestras manos, las primeras impresiones nos venían bien defectuosas. Inclusive hasta libros colocados mal, ¿no? O sea, lo hicieron tan a la carrera los impresores porque ya eran 10 años, hermanos, de tanto trabajo y de tantas cosas que habían hecho, ¿no? Y nos llegó, ay, perdonen la expresión, nos llegó hecha un desastre la Biblia aquí a México, a la Sociedad Bíblica Internacional. La hojeábamos y no encontrábamos el libro que según otros sabíamos debía continuar, aparecía en otro lado. Luego venían páginas sueltas, ¿no? Legajos de hojas sueltas, pero eso no era problema de la Biblia, era el problema de los impresores. Y entonces se tuvieron que regalar, pero también con qué pena se regala una cosa que no es útil, ¿no? O sea, unos cuantas llegaron bien y son las que en las reuniones especiales de los conferencistas, en donde tuvimos el privilegio de también tener aquí en México al hermano Luciano Jaramillo, al doctor y pastor presbiteriano Luciano Jaramillo Cárdenas. Él vino personalmente en una conferencia para 800 pastores y sus esposas. Él vino a mostrarnos, a enseñarnos cómo hicieron la nueva versión internacional. Entonces, estas versiones modernas en español, las del año, ¿qué será? Del siglo pasado, por supuesto, pero de los años 70 quizá hasta nuestras fechas, entre ellas pues tenemos que considerar la Biblia de Jerusalén y las nuevas versiones de Reina Valera, que ya no son la de 1960, tienen la de 1977, la de 1995 y parece ser que está la del 2015 también, que ya son, versiones que se apegan también a lo que es la crítica textual. Entonces, versiones modernas. Reina Valera tomó el Textus Receptus, tomó el texto masorético, pero no tomó el Textus Criticus. Así que por eso es que le llamamos versiones modernas de las últimas décadas del siglo pasado hasta nuestros días. Cuando ya están las versiones modernas en español, entonces viene todavía el proceso de la iluminación,
¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ponga el pensamiento que está en la mente y en el corazón de Dios, lo ponga en el pensamiento de nuestras mentes y en nuestro corazón sobre todo. Es decir, así tal y como empezó todo, hermano. Nos llega la Biblia y termina este pensamiento de la misma manera. La revelación sencillamente es el pensamiento que hay en la mente y en el corazón de Dios, revelado o dado a conocer a la mente de los autores humanos. Y la iluminación, que es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo toma de la versión de la Biblia, que ya tuvo todo ese proceso, toma de la versión de la Biblia que tenga usted en sus manos, que puede ser la Biblia de Jerusalén, que puede ser la Biblia Reina Valera, algunos creo todavía usan la 1909, que puede ser Biblias más actualizadas, pero por supuesto nada tienen que ver con la Biblia de los Testigos de Jehová, que está hecha muy a su modo de ellos, conforme a su doctrina de ellos, y la Biblia de los Mormones, que también está plagiada y está hecha conforme al pensamiento de la doctrina de José Smith. Entonces, nada tiene que ver esas Biblias de los Testigos de Jehová y de los Mormones. Nada tiene que ver con las Biblias que la iglesia cristiana, redimida por la sangre de Jesucristo, nacida de nuevo, engendrada por Dios y que somos el cuerpo de Jesucristo y Él es la cabeza nuestra, la plenitud de todo, y de quien el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros alberguemos en nuestro corazón y en nuestras mentes el pensamiento de Dios. Y después de esto, mis hermanos, viene la aplicación. Entonces se dan cuenta cómo también interviene aquí el hombre en la aplicación de la palabra de Dios. Es responsabilidad del hombre cómo aplica en su vida y en las demás personas que le escuchan el mensaje de la Biblia, cómo aplican el pensamiento de Dios. Por eso yo insisto, hermanos, tenemos que amar con todo nuestro corazón la Sagrada Escritura, porque no ha sido fácil que llegue hasta nuestros días. Y todo este proceso, ¿para qué, hermano? Para que la tengas guardada. Sí, yo sé que ahora tienes la aplicación en tu celular, pero te deshumaniza, hermano. Te aleja del pensamiento del Espíritu. Mira, no hay como el libro que puedes tener en tus manos. Y lo digo como advertencia. Me ha tocado ver pastores predicando que quieren usar absolutamente lo que es la laptop o lo que es el celular o lo que es la computadora y de repente no encuentran las citas, de repente pierden la aplicación. Es decir, momentos bochornosos que hay que evitarlos si tienes tu texto a la mano y también tener mucho cuidado, hermanos, de cómo aplicamos la Sagrada Escritura, porque tenemos que ser guiados en todo lo que hacemos por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Entonces, esta es la forma como el doctor Luciano Jaramillo y yo tuve ocasión de en vivo escuchar de él esta conferencia y la recomiendo. Ustedes pueden encontrarla en el internet si ustedes buscan en la página Doctor Luciano Jaramillo, cómo nos llegó la Biblia, y ustedes pueden encontrar un mensaje enriquecido con un montón más de cosas que yo no puedo decir porque no las viví. Él sí, porque él fue el que coordinó la labor de los 20 biblistas para hacer la nueva versión internacional. Pero gracias a Dios porque tenemos la Biblia Reina Valera 1960 y porque
podemos leerla. Yo les invito a que no dejen de leer la palabra de Dios, a que amen la Sagrada Escritura, y ahorita ya nos podemos dar una idea más exacta de tantos siglos que pasaron para que llegara hasta nosotros el pensamiento de Dios en nuestras mentes, y que ahora, guiados por el Espíritu Santo, podemos aplicar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar de un lado las vistas, las transparencias, las diapositivas anteriores, y yo les invito, hermanos, para que en el nombre de Jesucristo le demos a Dios las gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos, porque te complaciste, oh Dios, en comunicar el pensamiento de tu mente y de tu corazón. No porque tú seas humano, Señor, no. Lo estamos diciendo antropomórficamente, Señor. Comunicaste todos tus pensamientos de tu mente, de tu corazón, a autores humanos, y les revelaste tu palabra y los inspiraste para que escribieran, Señor. Y ahora, igual, Padre, igualito, tu pensamiento, tu mente, tu corazón llega hasta nosotros por la palabra que nos has dado, Señor. ¿Qué responderemos ante ti cuando nos preguntes? ¿Qué has hecho con mi palabra? La suma de mi palabra es la verdad. Quizás, Señor, muchos contesten que leyeron la verdad en trocitos, en pequeñas porciones, pero otros tantos, Señor, podrán decirte que leyeron toda tu palabra. Y, Señor, anímanos, esfuérzanos para aplicarnos de todo corazón para leer la Sagrada Escritura completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toma nuestras vidas, Señor, y concédenos el gozo de, por la fe, buscarte más y más, acercarnos más y más, y que te seamos gratos, Señor. Que todos nosotros, tus hijos, te seamos gratos. Recibe a Dios la gratitud de nuestro corazón y nuestro compromiso que hacemos para leer más y más tu palabra y aplicarla en nuestras vidas y enseñarla a nuestros semejantes. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aquí finalizamos. Que Dios les bendiga, hermanos, y que su Espíritu nos guíe a toda buena obra.